Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Estamos ya en camino a las elecciones de marzo del 2015 y los partidos políticos, especialmente los partidos políticos más grandes del país, tienen ya todas las estructuras preparadas para, digamos, no solamente dar a conocer los candidatos o elegirlos, en el caso del Partido Arena, sino que también para iniciar esta campaña que seguramente va a ser larga y también, digamos, cierto, un poco áspera, como son siempre las elecciones o las campañas electorales en nuestro país. Para hablar de este proceso que ya prácticamente inició, hay que decir que este domingo el Partido Arena elige a sus candidatos a diputados y el domingo 31 el Partido FMLN da a conocer, proclama a sus candidatos también a diputados y alcaldes para hablar sobre estos temas y hablar sobre los efectos que pueden haber en toda esta campaña, incluido la salida de Nayib Bukele por parte del FMLN en San Salvador. Vamos a conversar con tres observadores de la política nacional, uno de ellos candidato a diputado, otro que ha sido diputado por muchísimo tiempo, otro que es periodista y también escritor. Presento inmediatamente a Walter Raudales. Buenas noches, gusto de saludarte. Walter, periodista y escritor, hombre de izquierda, sin duda. Sí, muchas gracias, Nacho. Buenas noches, un placer estar contigo acá. Buenas noches, Walter, bienvenido. También está con nosotros Guillermo Antonio Guevara Lacayo, ex diputado por muchísimo tiempo, hoy día asesor legislativo del PDC. Buenas noches, Guillermo Antonio. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Buenas noches, estimados televidentes. Rafael Lemus es asesor económico de la fracción del Partido Arena, pero ahora va de candidato a diputado por San Salvador. Buenas noches. Buenas noches, Rafael, Nacho, bienvenido. y un saludo cordial a todos los amigos televidentes. Bueno, el domingo 24 el Partido Arena, o sea, este domingo el Partido Arena va a elegir a sus candidatos a diputados. Son 9.700 personas que van a votar en diferentes departamentos del país. Por lo tanto, ya esa noche sabremos quiénes son definitivamente los candidatos del Partido Arena. Lo mismo hará de otra manera el Partido FMLN en la convención que está programada para el domingo 31, en la cual ya eso va a ser un acto de proclamación de todos sus candidatos a diputados y alcaldes. Y empezó, sin duda, esto. El banderillazo de salida ya se dio. Y yo no sé si se pueden vislumbrar diferencias de este arranque a otras elecciones, quizás porque estamos muy cerca de la otra, como que no hemos salido de una y estamos entrando en otra. No sé, digamos, si el presidente de la República en este caso será un factor determinante en la campaña política. No sé si la salida de Nayib Bukele está ya dándole un toque fuerte, digamos, a lo que puede ser la candidatura de San Salvador. A ver, Guillermo Antonio, usted que tiene tanta experiencia en esto de la política. Bueno, en primer lugar yo sí creo que estas elecciones tienen ciertas características un poco diferentes a las anteriores, y no por cuestión de tiempo, sino porque hay en primer lugar nuevos actores en la política nacional que no lo podemos despreciar y que se dan fenómenos que son interesantes. Por ejemplo, los militares en este país tradicionalmente pertenecían al Partido de Conciliación Nacional y nadie se movía de ahí, era muy excepcional. Hoy en cambio hay militares en Arena, ojalá que quede alguno en la lista, más o menos. ¿Quieres tú que quede alguno de ellos como candidato definitivo? ¿Sí? Eso está por ver. ¿Crees que sería bueno, no? Bueno, yo creo que pueden aportar algunos elementos dentro de una discusión en la Asamblea Legislativa. El problema de Arena, lo digo rápidamente, es que todos van a la reelección, los que ya están. De manera que va a ser muy difícil que personas nuevas puedan acceder realmente, porque ya todos van a la reelección. De manera que no va a haber mucha sorpresa. Le estás dando una mala noticia a Rafael. No, él la conoce. Ya le está augurando, ¿no? Sí. Bueno. Digo, los militares están hoy casi en todas partes. El Partido Demócrata Salvadoreño tiene a Ochoa, la fraternidad militar va a participar, de manera que... el PCN tiene al coronel Almendares. De manera que este es un fenómeno nuevo hasta cierto punto. En segundo lugar, creo yo que estas elecciones, el presidente no va a jugar un rol importante. Creo que hoy dio unas declaraciones en el sentido de que él va a estar más concentrado
en sus funciones como presidente de la República, lo cual a mí me parece excelente porque ya solo ser presidente es bastante. Bueno, lo mismo dijo en su momento Mauricio Funes, que él no iba a participar, que no iba a ejercer como presidente. Incluso hay que recordar que al principio prohibió a sus ministros participar, que el gobierno iba a estar muy fuera de todo esto y al final estuvo bastante adentro. No, yo creo que el presidente Sánchez Serén tiene una actitud totalmente diferente y no está actuando para las encuestas. Mauricio, creo yo, actuaba bastante para las encuestas y que no es el caso del presidente actual. De manera que yo diría que van a ser las fuerzas políticas las que vamos a tener bastante que ver en esta cuestión y yo quiero decirlo de una sola vez. Aquí no hay partidos grandes y no hay partidos chiquitos. La mera verdad que esto es un poco así como el fútbol y cualquiera puede dar un campanazo, sí, o una sorpresa que puede realmente asustar. Ya, siempre se hizo lo mismo y al final termina entre dos repartiéndose el pastel. Walter, ¿cómo ves las cosas tú? Yo creo que tiene una importancia fundamental estas elecciones porque desde mi punto de vista, por primera vez en la historia hay una novedad interesante, que es la irrupción de los jóvenes en la política. La política que ha estado tan desprestigiada, que ha estado tan vilipendiada, aparece un segmento de la población en un momento donde las nuevas tecnologías son fundamentales. Es decir, en la era de la tecnología era también importante que los jóvenes aparecieran en la política. Y de acuerdo a los datos, en la zona urbana del Gran San Salvador son cerca de 200.000 jóvenes, nuevos votantes. Y a nivel nacional casi 425.000 jóvenes. Entonces estos jóvenes van a ser decisivos. Otra cosa es que logren sacar su DUI, etcétera, pero es decir, el fenómeno, digamos, porque así lo llamaría yo, de esta jugada estratégica política brillante del FMLN de llevar a Nayib Bukele, por ejemplo, para San Salvador, permite y abre una puerta para que entren a la política todos estos jóvenes que han sido indiferentes, que han visto a la política como un juego de adultos, como algo en lo que no me quiero meter. Pienso que es la gran novedad, que es lo nuevo que tenemos ahora y que hay que observarlo con cuidado, porque por lo general la política, que ha sido juego de adultos, tiene su propio lenguaje, pero los jóvenes traen otro lenguaje, traen otras ideas, son más creativos y yo creo que nos van a dejar cosas muy buenas y muy nuevas para la política salvadoreña. Bueno, vamos a hablar del factor Bukele y también vamos a hablar de los jóvenes en política y a ver, hay que contarle la costilla a los partidos, ¿no? Porque hablan de jóvenes, pero nos llegan muchos candidatos juveniles. La verdad es que cuando vemos quiénes son los candidatos, son pocos, a pesar que tú hablas de Nayib, un hombre joven, pero hemos tenido presidentes muy jóvenes. Yo no me acuerdo de qué edad entró a gobernar Francisco Flores, creo que fue menos de 40 años. Sí, igual fue como de 37 años, igual el presidente Saca, dos presidentes bastante jóvenes que creo que han sido los más jóvenes que han gobernado en toda América Latina. Por lo tanto, yo creo que no somos tan cerrados los jóvenes, da la impresión. No. Para elegir como candidatos presidenciales, sí. No sé, digamos, para diputados, hay como que nos eligen ya con más edad. Rafael, ¿cómo ves tú esta próxima campaña? ¿O cómo ha iniciado el primero hervores que estamos viendo? Bueno, yo creo que en efecto ya todos los distintos partidos han puesto a funcionar sus maquinarias en estos procesos, cada quien a su estilo y a su forma de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que el único que ha hecho un cambio en esta coyuntura ha sido Arena, porque se ha ido en primarias, al menos para rellenar las listas. ¿Ya? Ha habido un proceso electoral con concursos muy competitivos y ahí donde yo te digo, sí, va a haber sorpresas de gente joven, muy capaz, que va a entrar en distintos departamentos. O sea, Arena está abriendo espacios, dando oportunidades a jóvenes muy competentes, muy capaces. Y yo creo que el país necesita ejemplos de ese tipo, porque yo creo que no basta ser joven, tenés que tener capacidad y la capacidad la construís con educación, con formación y además con trabajo comunitario y con trabajo político. Y ese tipo de cosas Arena viene trabajando con la juventud y hay mucha gente gente muy importante. Ya hay algunos que están adentro, ¿verdad? Como David Reyes,
como Alejandrina Castro, pero hay nuevas figuras como Neto Mason, ya como diputado, que es un aspirante muy fuerte. Tienes también a John Wright, tienes en La Libertad también a Ricardo Parker y un montón de más jóvenes. Pero yo creo que esa parte de Arena, que es en realidad un cambio, porque no recuerdo, por lo menos en los últimos 10, 15 años o más, que en el país se haga primarias para este tipo de esfuerzo. Los otros partidos, con menos o más, siguen en lo mismo, que es el dedazo, una encerrona, 4 o 5 personas decidiendo quién y no, y al final eso es el clásico dedazo, ¿verdad? Que eso no es que sea malo, sino que es un estilo autoritario, es un estilo muy concentrado, etcétera. Es una forma de manejar, pero es la clásica, es la tradicional, no es la forma novedosa, ni cambios importantes. Y de ahí yo creo que además de ese tema más de cómo se están seleccionando los candidatos, yo creo que sí hay un cambio importante, y es, si tú te fijas, ¿qué cosas tenemos hoy que no estaban en el pasado? Es todo el tema de la comunicación de redes sociales. Y ahí son muy activos los jóvenes. Entonces ellos sí tienen esa facilidad y empatía más fácil de comunicarse de los temas, de qué expresar, de qué no expresar, que los políticos tradicionales no usan mucho o no tienen esa versatilidad de manejo de redes. Entonces hay un montón de cosas novedosas que los jóvenes en política sí saben explotar y sí saben usar. Entonces tú tienes como nuevos armas de política, de medios y de desarrollo de comunicaciones que no estaban antes. Yo creo que eso va a hacer diferencia, ¿verdad? Bueno, ¿y creen ustedes que las redes sociales van a tener? Porque la verdad es que en esto de redes sociales alguien se puede engañar. Alguien me decía por ahí, yo tengo no sé cuántos seguidores en Facebook, eso me garantiza casi ser diputado. No, definitivamente. No porque te den like la gente va a votar por ti. No. Eso no es necesariamente así. Pero tampoco digamos, se puede decir sí, que sean redes que estén llegando a la mayoría de la población. Mira, las nuevas tecnologías no son absolutas, pero sí son una variable fundamental nueva que no la puedes ignorar y que no la puedes obviar, por ejemplo. Es decir, no te puedes quedar anquilosado en la máquina de escribir, es decir, tienes que dar el salto. Y definitivamente que influyen, y donde más influyen es en el sector de la juventud, definitivamente. Ahora, el porcentaje de cuánto o no dependería de los países, dependería de las culturas, dependería también del acceso que exista, ¿no? Porque hay países donde el acceso es casi el 95%, por ejemplo, como Corea del Sur, ¿no? O algunos países europeos, es bastante alto el acceso a Internet. En nuestro país, bueno, habría que ver si la población tiene acceso a un 30%. El último dato que yo conozco es que no llegamos al 30% de la población de acceso a Internet. Y eso es un dato importante tenerlo en cuenta. Pero está bien, pero veamos a los jóvenes. Salvador, y entonces, exactamente, y hay incidencia, por ejemplo, en zonas urbanas, desde luego. Entonces, pero no lo puedes dejar de lado. Es decir, las tecnologías son instrumentos y la política se basa y utiliza también instrumentos para llegar. Es decir, en otro momento fueron los púlpitos, o sea, lo que ahora son las nuevas tecnologías, antes se usaban en el tiempo de las religiones, y el poder eclesiástico era fundamental para llegar al poder político. Ahora, definitivamente, que miden la percepción, las redes sociales, sí, es un elemento fundamental para medirlo. Ahora, no es absoluto, desde luego. Me interesa saber qué piensa Guillermo Antonio de esto, las redes sociales. Yo creo que lo de las redes sociales es bastante relativo, porque en donde más y mejor funcionan es en aquellos países donde no existe libertad de expresión, en donde no existe una televisión abierta, donde no existen periódicos para bien o para mal, que existen periódicos digitales, etcétera, como ha sucedido en algunos países, especialmente del cercano oriente, donde como no hay libertad, en donde como en Cuba, por ejemplo, hay una bloquista famosa, porque como no hay un medio que no sea el medio oficial para comunicarse, entonces ahí son muy importantes. Acá creo que es bastante relativo. Y hago el comercial porque aquí cada quien se ha echado su comercial y tirando así piedrita fina, ¿verdad? Y eso de que los jóvenes hoy están participando, y algunos empezamos jóvenes también, lo que pasa es que nos hemos ido haciendo viejos en el camino, como es lógico, pero lo importante es que hoy
se está dándole valor a los jóvenes. ¿Cuántos van a participar? ¿Cuántos no van a participar? Solo Dios lo sabe. Y por otro lado, yo quiero decir, adelantándome un poquito, que no es tan fiero el león como lo pintan. No hay que asustarse con el petate del muerto. Yo creo que todas las cosas son relativas. Lo que pasa es que se ha hecho un gran boom en relación a la participación de Bukele, que es buena, pero que no es así como quien dice catastrófico. A ver, vamos a verlo eso en el próximo bloque. Vamos al corte, en el próximo bloque vamos a hablar de esta irrupción de Nayib Bukele como candidato a alcalde por San Salvador. Ya volvemos. Bueno, hablamos del factor Bukele. ¿Qué tan importante es? Tú dijiste no tanto, no necesariamente es algo que sea realmente fundamental, que cambie la elección. Mira, yo creo que mediáticamente se ha manejado en forma excelente, pero que realmente lo que está aquí es una persona joven con relativa experiencia que va a correr contra una persona mayor con una gran experiencia, especialmente en la Municipalidad de San Salvador. Y hoy que ya también Walter Araujo dijo que va a correr hoy por teléfono, vía telefónica a un medio de televisión. Manera que vamos a ver. Yo realmente me simpatiza mucho Nayib, lo quiero decir, es hijo de un buen amigo mío, pero amor no quita conocimiento. Yo creo que no es para tanto el impacto. Habrá que ver, porque el problema es que hay muchos jóvenes, pero lamentablemente no participan, no quieren, no les gusta, tal vez porque la política tiene mala fama o porque están más ocupados en otras cosas, por lo que sea. Walter. Yo creo que había que agregar ahí también, aparte de las edades y todo lo que significa, en el fenómeno de Nayib, yo creo que es importante destacar las obras, es decir, más que la imagen, percepción, publicidad, etcétera. Yo creo que lo que está de fondo es el cariño que se le ha mostrado en Nuevo Cuscatlán, pero ese respaldo de los jóvenes por las obras, porque si tú preguntas, por ejemplo, aparte de que donó su salario, hay becas para estudiantes, a todos los jóvenes que se gradúan, hay unas canastas familiares de alimentos básicos para las personas, para adultos mayores, hay una orquesta, hay obra, o sea, hay obra, es palpable lo que está. Si tú preguntas, por ejemplo, a don Norman Quijano, ¿y dónde está las bóvedas que dijo que iba a hacer? ¿Dónde está el transporte que ofreció? El famoso transfer que ofreció. Es decir, entonces hay donde reclamarle, hay ausencia, hay carencia de obra. Entonces yo creo que la obra es fundamental, porque no nos podemos quedar en este fenómeno solo con el hecho de las edades, que claro, es un elemento fundamental y notable, ¿verdad? Desde luego, y las edades atraen, desde luego, ¿verdad? Sobre todo a las juventudes. Pero en esta irrupción de este fenómeno, yo sí quisiera ser enfático en no quedarnos en lo superfluo, sino ir al fondo. Es decir, es importante hacer una evaluación, por ejemplo, del trabajo de Nayib, que es bastante breve en el municipio, ¿no? Vamos a hablar más adelante si las edades atraen, ¿eh? Sí. Yo tengo la impresión que el joven vota como quiere. No, como no, Nacho, desde la elección. Es como el evangélico, no vota por otro evangélico necesariamente, eso es mentira. Vota como quiere. Vamos a ver. De todas maneras, ¿qué piensas tú del factor Bukele? A ver, mira, definitivamente es algo novedoso para llevar a un joven a competir en una contienda por la principal municipio. Yo creo que él también hay que reconocer una cosa. Sus últimos resultados no son buenos electoralmente. Recuerda que perdió hace unos par de meses en Nueva Cuscatlán, perdió las 2 elecciones. Quiere decir que prácticamente él está fuera del municipio, ¿sí? Y le ganó Arena. Entonces lo que eso significa es que él prácticamente se ha ido a una contienda a tratar de conquistar el todo, porque no tiene nada que perder. Y además, si él le va bien, puede aspirar a muchas cosas más grandes de su carrera política. Pero también, si fracasa, creo que ahí va a ser un cohete que se va a estallar en la primera. Es decir, es una apuesta importante, se la está jugando toda su carrera, pienso yo. Pero más allá de esa valoración, creo yo que los números no le están favoreciendo de partida, ¿verdad? ¿En qué sentido? Mira, Norman tiene 4 elecciones que ha ganado en ese departamento, en ese municipio. Y Nayib tiene
de 3 eventos electorales que ha ganado 1 en Nueva Cuscatlán y ha perdido 2. Entonces quiere decir que tampoco los últimos, no es muy como arrastre. Tú estás metiendo elecciones municipales con elecciones presidenciales. Sí, sí, pero mira también la otra cosa. Si tú tuvieses una gestión importante en el municipio, hubiese jalado, porque te hubieran dado el apoyo, hubieras tenido el arrastre, la mejora, eso se hubiera reflejado. Igual Norman, si él no hubiera hecho una buena gestión en ese municipio, no le hubiera favorecido ninguna de las 2 elecciones. O sea, sí influye. Bueno, es que no es difícil comparar uno con otro tomando en cuenta realidades tan diferentes. Porque también entre los problemas de Nuevo Cuscatlán y los problemas de San Salvador hay un mundo de diferencia. Definitivamente, de hecho, digamos, yo creo que Nuevo Cuscatlán no es un municipio que tenga extrema pobreza, no lo tiene. Sí, tendrá pobreza relativa, pero extrema pobreza creería yo que no tiene, con lo que yo lo conozco. Pero vaya, con eso mucha más razón, porque entonces no es un tema de beneficios económicos que el gobierno les dio, sino que es un tema de la gestión de él. Pero si lo llevo por otro lado, y volvemos después a esto, de que el FMLN haya decidido llevar a Nayib, me parece interesante de análisis. Claro. ¿Ya? Porque todos estábamos pensando, o mucha gente descartando la posibilidad de Nayib, porque no creía que el FMLN fuera nuevamente, después de Mauricio Funes, a decidir levantar una bandera tan alta, no siendo un militante partidario. Pues no sé si es militante, porque seguramente para poder competir ha sido militante, pero como dijo el mismo secretario general, no es una persona activa dentro del partido, ya tal como tampoco lo es Mauricio Funes, e incluso él dijo, el presidente Funes, no creemos que pueda ser candidato a diputado, dijo, porque no es una persona activa dentro del partido. Y después dijo que Nayib no era un hombre activo dentro del partido. Lo tengo en declaraciones que dio Medardo González. Entonces, ¿qué pasó con Gerson Martínez, por ejemplo, que era el que todo el mundo creía que iba a ser el candidato? ¿Le está apostando? ¿Esto significa, digamos, que el FMLN está apostando a Nayib para presidenciable el 2018, dejando fuera de esperanzas o de posibilidades a un Óscar Ortiz, a un Gerson Martínez u otros? Mira, Nacho, yo solo quisiera sobre ese tema aclarar un poco, porque lo que decía el candidato a diputado por Arena, Lemus, es un eufemismo, es como analizar un partido de fútbol con las reglas del básquetbol, ¿verdad? Lo que decía de las presidenciales y que se han perdido y ganado algunas elecciones. Yo creo que si nos concentramos en la labor municipal, podría ser mejor un análisis en este caso. Ahora, en el tema de Nayib, yo quisiera agregar un elemento más. Quisiera agregar el elemento de empresario exitoso, porque se ha hablado solo, no te puedes quedar solo en la parte de juventud, en la parte de la alcaldía, sino también como un empresario exitoso, es decir, con sus empresas, a pesar de lo joven, yo creo que sí se ha demostrado que a nivel empresarial es respetable. Okay. Entonces, ese era el elemento que quería agregar. Ya, a ver. No, yo creo que, en primer lugar, yo no soy parte de este pleito. Ya, tú estás al medio. Pero en todo caso, hay que ser objetivo. Yo pienso que es una buena jugada en términos mediáticos. Ha causado extrañeza, sorpresa, pero no es, mucho agrado por parte de algunos. Pero no es una cosa tan grave. Es más, yo pienso que concuerdo con el compañero aquí, Lemus, en el sentido de que puede ser el final de su carrera política o puede ser la plataforma de lanzamiento. Eso está todavía por verse, de manera que yo sí creo que él se la está jugando toda. El FMLN no, el FMLN lo agarra, lo utiliza, no lo estoy diciendo en forma peyorativa, pero no tiene nada que perder el FMLN, al fin y al cabo no tienen la alcaldía, entonces un buen experimento es y lo está tratando obviamente de vender con la misma marketing de Funes. No es de nosotros, sino que no es activo, sino que es una persona neutra, porque piensa que en San Salvador todavía puede haber un voto que no esté muy de acuerdo con alguien de hueso duro. Entonces, y sobre el ministro de Obras Públicas, yo creo que le está pasando la factura el tal Citram y el montón de hoyos que hay en todas las calles. Yo te quisiera invitar que vayas a mi casa
y te prepares para que se van a arruinar los amortiguadores y todo, porque es una desgracia. Ahí todo el mundo lo tiene como el más mejor, como dirían en mi pueblo, de los ministros, pero realmente es un desastre. A ver, estamos analizando la decisión del partido de llevar a Nayib Bukele, que muchos decían, no, a Nayib no lo va a llevar, porque ese puede ser macho sin dueño el día de mañana y el FMLN ya tuvo suficiente como para seguir en esto. Sí, lo que pasa es que yo siento, Nacho, de que ellos en algún momento hablaron de 3 cartas, ¿ok? La primera dama, el ministro de Obras ¿La ex Públicas, primera dama? Sí. Sí, la ex primera dama y también Nayib. Ahora, yo siento que la ex primera dama sí tiene una buena carta de presentación, toda la parte social, la exposición que ha tenido en su gestión, ¿verdad? Tiene como una buena presentación. Pero después, si tú te fijas, se perdió. No sabemos qué ha pasado con ella en los últimos meses. Entonces está como pasó a otro nivel, ya no sabemos. Bueno, sigue activa. Sigue activa, pero no la vemos, no sabemos, es más, si trabaja, no trabaja, es decir, la vemos como casi que no la vemos. No, como no. No la vemos como yo antes. Todos los días me caen comunicados de las... De actividades. Claro, correcto. Pero la exposición bajó un montón. Ya. A eso me quiero referir. Bueno, ya no es primera dama, obviamente. Y el otro tema es que Gerson Martínez, en efecto, como dice el doctor Guevara Lacayo, la factura del Citran es muy pesada, tan pesada es para él esa factura, que ya no llega ni a la Asamblea Legislativa. Tiene que gestionar préstamos y no está llegando, ya van dos sesiones de Comisión de Hacienda que no llega, lo invitan y no llega. ¿Por qué? Tienen muchas cosas que explicar y desafortunadamente no tiene las respuestas. Una, la tarifa, y te puedo decir un montón más, ¿verdad? Pero el tema de eso los obliga al frente de decir, bueno, de estas 3 quizás, como que la carta, pues Nayib es buena porque tampoco es mala carta y tiene menos anticuerpos y además dentro de lo que está, como que es lo único que le queda. Y yo creo que aquí hay un tema importante y es el FMLN le está costando construir liderazgos y mira que Nayib no es un liderazgo construido por ellos. Nayib va por su camino, se les unió en el camino. No es algo que ellos pueden decir, miren, aquí está algo que nosotros hemos construido. ¿Ves? Y ese es un tema importante que todos los partidos han descuidado, algunos con menos o más medidas, pero el frente, tú no puedes decir, mira, aquí están estos nuevos 5 del frente con liderazgo y que vienen disputando. Son raros, bastante raros. Ok. Me quedo con lo tuyo, con lo que dijiste de último, porque sí, Walter Rodales quiere responderte rápidamente. Ya volvemos. Tú estabas, digamos, cierto, queriendo responderle rápidamente a lo que decía Rafael Lemus. Sí, que fíjate que, por ejemplo, hablaba de falta de liderazgos en el frente, pero en tu pregunta misma tú decías, bueno, sí, ¿y qué pasa con Gerson? ¿Y qué pasa si Nayib llega y le va bien? ¿Y qué pasa con Ortiz? ¿Y qué pasa? Es decir, claro, es lo que la gente se está preguntando hoy día. Pero mira la parte positiva de esto y lo bondadoso de esto. O sea, un partido donde hay una cantidad de cartas que tú puedes decir, o sea, sí hay liderazgos. Es decir, si lo ves del lado contrario, hay liderazgos, ¿no? Es decir, depende de los ojos con que lo veas, desde luego. Entonces, quería sí responder a ese tema. Y importante también decirlo, de que no es que se sentaron a analizar esto como se estaba planteando, sino que hay todo un proceso donde los comités de base del partido proponen a la Junta Directiva Municipal, la Junta Directiva Municipal hace su propuesta a la Junta Directiva Municipal, y entiendo yo que en todo esto hubo por distritos estudios, encuestas, y en ambas desde luego salían los nombres que se han mencionado, pero Nayib estaba muy arriba de los otros contendientes también, y que fue tomado en cuenta encuestas, estudios distrito por distrito, en las encuestas que permitía también reconocer eso. Entonces toda esa información llega de las directivas departamentales a la comisión política, luego la comisión política lo va a proponer al Consejo Nacional y luego son aclamados en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se aclaman, o sea, la que va a ser el 31 de... Esa es la explicación. Sí, o sea, liderazgo hay. Liderazgo hay, pues si lo están mencionando, ¿no? Pero mira, eso depende con los ojos con que se miran las cosas. Cuando uno mira a su partido con cariño, es obvio que mira las cosas muy bien. Entonces, claro, el FMLN tiene un montón de cartas, pero que la mayoría marcadas, y entonces es bien difícil. Y esta era una carta nueva y creo que ha sido una buena jugada. Hasta ahí y solo quería agregar un elemento también, Nacho, sobre todo, decir, el hecho de, pongámosle el hecho de que dice que van ahí y pierde, se le acaba todo. No, si
Lula perdió 3 veces antes de ser presidente de la República. Es decir, en las elecciones, sí, 3 veces. Ortega en la cuarta ganó. Pero parece que en El Salvador, que pierde una sola vez. No, en política no hay nada, en política no hay nada escrito. No hay nada escrito, pero es decir, no se puede decir porque lo electoral es eso, son batallas electorales. Si ganas unas batallas, perdes otras batallas. Depende cómo hagas tu guerra, ¿no? Correcto. No, pero mira, sí, Rafa. No podemos decir que liderazgos nuevos son Gerson, Oscar Ortiz, son los guerrilleros de los 80. Eso no es ningún liderazgo nuevo. Disculpame, hay más de 30 años en el mismo rollo. Más bien los deberían de ir jubilando ya. Después de 30 años te jubilas en la actividad económica, ¿o no? Pero no nos va a jubilar a todos nosotros. No, hasta tu candidato está jubilando. Mira, algunos de ellos tienen 40 años de estar en esto. ¿O no, Nacho? Tienen 40 años de estar en esto, no te miento. Ajá. ¿Y tú crees que ese liderazgo? Yo te puedo responder inmediatamente. Ajá. Norman Quijano tiene 40 años de estar en esto. Sí, pero ojo, él fue profesional primero y estuvo en su actividad económica profesional independiente como odontólogo. Después llegó a lo otro. Pareciera que Norman Quijano esta mañana en una entrevista televisiva se equivocó al decir que Nayib era un jovenzuelo, que era un joven y que por eso no tenía, digamos, la capacidad. En las redes sociales se ha discutido muchísimo esto. Discutamos rápidamente eso de joven o no joven. Guillermo. No, yo no creo que sea un defecto el que sea joven, al contrario, tiene la juventud, pero volvemos al viejo dicho, ¿verdad? Si juventud supiera y si vejez pudiera, es decir, las dos cosas son importantes y sobre todo en una actividad como es la alcaldía más importante del país, es una presidencia en pequeño y tiene cualquier cantidad de problemas. Okay. Toño, quiero quedarme contigo, Guillermo Antonio. Tienes 2 candidatos en San Salvador, uno absolutamente mediático, que maneja muy bien la parte de medios, porque es publicista, y no todos los publicistas se manejan para sí mismo bien, él se maneja para sí mismo bien. Y tenés un Norman Quijano bien alejado de la parte mediática, y bien alejado del manejo ese. Bueno, yo creo que... ¿Qué tanto va a influir esto? No, va a influir muchísimo, pero acuérdate que las campañas no necesariamente las hace el candidato. Y de hecho el presidente Sánchez Serén... ¿Y en San Salvador los partidos son tan fuertes como los candidatos? De hecho Sánchez Serén es presidente de la República y no hizo la campaña, más bien estuvo en un segundo plano. Entonces yo creo que San Salvador, el votante es bastante maduro, bastante reflexivo y va a tomar una decisión adecuada. Tengo un par de preguntas para hacerle en este bloque. Walter Araujo, ¿qué papel puede jugar? Yo creo que Walter lo único que va a hacer es jalarle un poco de votos a Gana, no sé cuántos pocos, cuántos muchos. ¿Jalarle votos a Gana o robarle votos a la derecha que puede votar por Norman Quijano? No, es que yo creo que... la palabra robar no es la correcta, quitar quizás. No, yo creo que ya eso ya está definido. Ya no va a ser muy impactante. Él en lo personal tiene su valor, es un hombre también relativamente joven, es un hombre con mucha experiencia y creo que podría ser un buen alcalde, pero lamentablemente pues a mí el partido no me gusta, ¿verdad? Pero la gente verá por quién vota. ¿Walter Araujo? Mira, yo creo que él, una cosa es como persona y la otra es verlo él ya como un candidato para la alcaldía, con su pasado reciente de magistrado en un tribunal supremo electoral, que no fue como en su papel de magistrado, no fue lo que se esperaba conforme al marco legal. Se excedió más allá de sus atribuciones y todo el tema del pleito con un candidato. Yo creo que ahora meterse a la cancha en esa condición no creo que entre como en el mejor ambiente. Además el partido con el que va tampoco está así como muy posicionado, con un carisma o con un arrastre, con todos los pecados de la asamblea que tienen, todos esos costos. No creo que vaya más allá que con otra finalidad que hacerle daño a Norman. Sin obviamente poner en segundo lugar lo que es el resto de municipios del país, pero sin duda, aparte de San Salvador, Santa Tecla va a ser muy importante en esta elección, y después yo diría Mexicanos y Soyapango. En Santa Tecla tiene que el FMLN defender su
su puesto ahí, su alcaldía, y Arena tiene que defender Mexicanos y Soyapango. Interesante, en Santa Tecla ya hay candidatos, claramente, y son el exministro de Economía, Armando Flores, y el diputado del partido Arena, Roberto Dawison. En el caso de Soyapango y Mexicanos, los dos partidos llevan gente nueva. Ninguno recurrió a los ex. Cualquiera puede haber pensado, y el Diablito Ruiz por Soyapango. Nada. El FMLN está llevando dos caras nuevas y Arena no está yendo a la relación con su actual alcalde y lleva gente nueva. Me imagino que ahí está también una pelea dura. Pero partamos por Santa Tecla. Sí, mira, Nacho, en este tema de la alcaldía yo creo que nos estamos haciendo mucho énfasis en los nombres, en las personas. Ajá. Pero en el caso, por ejemplo, de Santa Tecla, Mexicanos, Soyapango, Ciudad Delgado y el resto del Gran San Salvador también, y me atrevería a decir el resto del país, van a hablar mucho las obras. Definitivamente es importante el candidato, desde luego, ¿verdad? Tiene un porcentaje importante. Pero en el caso de Santa Tecla, por ejemplo, todo el trabajo que ha realizado Óscar Ortiz, el cariño que se le tiene, yo creo que va a pesar bastante. ¿Lo va a endosar eso a otra persona? Desde ¿Que no ha sido parte de su consejo municipal? No, bueno, pero ha sido en todo este tiempo lo ha estado promoviendo, lo ha impulsado, ha estado cercano, es decir, y no hay nada que lleve a pensar de que Ortiz no está cerca de Flores, es decir, al contrario, del exministro de Economía, Armando Flores. Entonces, yo creo que sí, en este caso sí pesan las obras, es decir, por ejemplo, en el caso de Mexicanos, pues, señora Pacas, Juana Pacas, es decir, le va a hacer un daño tremendo a Arena porque no hizo obra, es decir, no hizo obra, es decir, entonces es importante lo que hizo, la gente en la comunidad sabe, los vecinos, ¿verdad?, de cada uno de los municipios sabe qué partido hizo o qué partido no hizo, el caso de Soyapango. Okay, pero digamos, obviamente, sí, el FMLN ha tenido por muchísimos años Santa Tecla, hoy ya no está Ortiz, hoy tiene la oportunidad Arena de ganar Santa Tecla, debiera tenerla. No necesariamente significa que va a ganar, pero ya que no está Ortiz, porque obviamente todos sabíamos que las elecciones presidenciales, Santa Tecla Libertad se comporta bien arenero, pero en la elección municipal de Santa Tecla siempre ganaba Ortiz. Bueno, yo creo que es diferente en las elecciones municipales y ahí cuenta más la persona. Yo sigo creyendo que el candidato es importantísimo. Cuentan las obras, obviamente, pero la persona en sí. Lamentablemente para Arena, Roberto Dawison cometió el error de ese zipizape con el otro que podía haber sido candidato y creo que eso de alguna manera le bajó algunos puntitos. Sin embargo, todo apuntara de que tiene bastantes probabilidades de ganar Santa Tecla. Y respecto a las otras dos ciudades del Gran San Salvador, yo diría que todo apunta a que el frente pudiera eventualmente recuperarla, sin tener una bolita mágica, porque eso no se puede saber. No, por eso es que uno puede empezar a hacer ajedrez, ¿no? Arena puede perder, y esto no es no estamos diciendo algo que va a ocurrir, pudiera perder Soyapango y Mexicanos, que fue su gran triunfo en la elección pasada. Correcto. Pudiera perder. Obviamente. Pudiera también estar muy difícil la elección en San Salvador, serle difícil. No como cuando compitió contra Jorge Chafik o contra Violeta. Otra cosa. Puede ganar Santa Tecla. Es correcto. Arena. Así como puede perder 3, puede ganar Santa Tecla. Puede ganar Nuevo Cuscatlán, que ha sido tradicionalmente arenero, y si lo perdió Arena fue por Nayib exclusivamente. O sea, se van a dar este tipo, y los partidos van a estar, los partidos van a estar en esto, digamos, de este ajedrez, viendo dónde, digamos, trato de recuperar, dónde trato de ganar lo que nunca he ganado. Yo creo definitivamente que van a haber muchas sorpresas. Por ejemplo, puede haber problemas en Sonsonate, puede haber sorpresas en Santa Ana. Es decir, en esta elección yo sí creo que de verdad, en serio, van a haber sorpresas de parte de todos los partidos. Y yo, tirando mi comercial también, yo creo que nosotros vamos a dar también una bonita sorpresa y nuevos liderazgos a nivel nacional, gente que se está incorporando a la democracia. ¿Puedes adelantar? Yo he escuchado algunos nombres de gente conocida que iría como candidato por el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, aquí en San Salvador hay una apertura de parte del partido, va a haber gente muy reconocida, en el Departamento de la Libertad igualmente, en Sonsonate,
y en San Miguel hay nuevos elementos. En el departamento de Cabañas llevamos una mujer que es nueva, etcétera, de manera que sí, yo creo que en medio de todo, y quiero decirte que ahí en esa asamblea, como van a quedar nuevamente el balance de fuerzas, un voto, 2 votos van a ser bien importantes, de manera que y a eso buscar, de ver, no, y eso a buscar de ver, ser fiel de la balanza. y de plano eso de ver con vilipendio el que salió con residuos, a veces los que sacan bastantes votos no son tan buenos diputados y los que entran por residuos son bastante buenos diputados. Bueno, todo puede ser. Depende. Pero esto que decía yo, Arena tiene que tratar de defender lo que tiene. Obviamente, Arena en la elección pasada, haber ganado Soyapango y Mexicano fue bien extraordinario, no estaba en los cálculos, y lo ganó, ambos que son tradicionalmente de izquierda, ¿ya? Hoy puede perderlos, Claro. porque no se ha visto una, por lo menos, no lo sé, esa ciencia cierta, pero así, visto desde lejos, no se ha visto una buena labor de los alcaldes areneros de esos lugares, pero puede recuperar Santa Tecla, pudiera ser, puede recuperar Nueva, puede recuperar alguna otra cabecera departamental, pues mencionabas Santa Ana, pero ¿puede perder San Salvador o no? ¿O tú crees que no? Mira, yo creo que los municipios responden a otra lógica, definitivamente. ¿En qué sentido? Las variables claves son una combinación de obras, o el que no esté, de obras el que está gobernando, más el carisma del candidato, pero, o sea, la fortaleza del candidato con obras, y el que no está gobernando, la capacidad del candidato, de su fuerza, de características o de factores que él pueda mostrar, más la capacidad de encantar con ideas, con proyectos, ¿verdad? Porque el que no está en la gestión tiene que darte algo que te ilusione, y eso puede hacer la diferencia. Y te puedo repetir casos de distinto tipo. Yo me recuerdo Norman cuando la primera vez que ganó. Miren, el partido nadie daba muchas esperanzas en él, incluso no se le apoyó mucho. Y él empezó a trabajar, Norman, aquel que se metía en las colonias, en los barrios, a resolver problemas de basura, problemas de limpieza, problemas de todo tipo. Y eso le fue dando una credibilidad de trabajo a la par de la gente, sin muchos recursos. Y la gente fue viendo eso. Y así hay otros casos de otros partidos. En otras palabras, en los municipios la gente ya no es tanto voto duro, es más quién me resuelve o quién puede darle un voto de castigo si alguien te llega a darle esperanza. Y yo creo que ahí es la diferencia en esos municipios que están en disputa. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Francisco Bonilla. Señores, gusto de saludarles, muy buenas noches. Comenzamos las opiniones a través de Twitter, dice Fausto Sorto. En nuestro país hay jóvenes muy capacitados, tal vez seremos de la clase económica baja, pero somos capaces. Marvin Erazo dice, me perdona Rafael Lemus, pero Arena sigue con los dedazos y hereditarios, como el caso de Roberto Dabuizón en Santa Tecla. Dice, correjo lo de pedazos por dedazo porque ya lo puso en otro tweet. Dice Roxana Durán, saludos a los invitados. Sí influyen las pérdidas en los eventos electorales. Ligia Serna Pineda dice, posición retrógrada y desactualizada. Menospreciar las redes sociales, craso error, plantea Ligia Serna Pineda. Gianfranco Yamatei dice, él es un hombre mediático y organizado que ha sabido vender su imagen con lo poco que ha hecho. Tomó un municipio fácil, Nuevo Cujatlán, dice Gianfranco. Doris de Ruiz dice, mejor joven implementará cosas nuevas o nuevas cosas. Lo viejo se va desactualizando, quedando obsoleto. Walter tiene razón, se ven las obras, dice Doris de Ruiz. Lorena Ramos dice, pareciera que a los invitados les molesta que Nayib sea candidato a alcalde de San Salvador. Y finalmente Soraya Alemán dice, el FMLN tiene excelentes líderes, no tiene que conseguir uno. Nayib se suma al Hotel Frente. Más bien, vamos a ver rápidamente también lo que dice Facebook. Raúl Hernández Munguía dice, estoy un poco preocupado, porque ahora no sé qué van a ofrecer, ya todas las mentiras se están agotando. Las de hacer puentes donde no hay ríos, ofrecer agua en los suburbios y no existe tubería, mover los promontorios de basura de un lugar a otro. La verdad es que vayan buscando otra manera de vivir que no sea la de mantenidos por los impuestos de los ciudadanos, dice Raúl Hernández Munguía. Y dice Leonel, ¿por qué no dan paso a profesionales de verdad?
así dejarían de pagar tanto asesor, plantea Leonel. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, a ver, ¿qué te parece lo último que dijo el amigo televidente? Deberían que los partidos deberían llevar profesionales de verdad, dice, para no estar pagando asesores. Bueno, yo creo que en todas partes del mundo los asesores son vitales. Al final, el problema es que el asesor dice lo que él piensa que hay que hacer y el funcionario hace lo que él cree que hay que hacer, de manera que mi caso, yo doy mi opinión y al final las estructuras, la comisión política del partido decide qué es lo que se va a hacer. Bueno, ¿quieren responder? Sí, en el caso personal, bueno, decía que a los panelistas nos molestaba la candidatura de Nayib. A mí personalmente no, a mí me encanta y creo que es una idea brillante del partido. Pero yo quisiera decir también, Nacho, respecto a las opiniones, que lo que está trasfondo también es el interés que la gente muestra en los cambios, en las novedades. Y creo que la política debe renovarse, la política tiene que estar permanentemente en una actualización, y que creo yo que estamos llegando en ese momento. Las señales son positivas, hay señales importantes. Creo que la política tiene que perder ese componente peyorativo que existe. O sea, todos tenemos que inmiscuirnos en política, tenemos que hacer política, porque de esa manera podemos construir el bien común para todos. Ok. Mira, alguien comentó algo ahí sobre el dedazo en Santa Tecla. Mire, yo diría una cosa, y es, tú abrís un proceso, una persona se inscribe, creo que sábado o domingo, y lunes se retira. Ese es un tema cuando incluso no estaban ni definidas las reglas de la siguiente etapa. Entonces yo creo que ahí no hay mucho que decir, pues, o sea, se retira por alguna razón personal, porque no estaban ni siquiera definidas las reglas. Y la otra persona luego dijo que porque no tenía muchas expectativas, porque el otro andaba consiguiendo más votos. Bueno, pero si es un evento electoral de primarias, ¿y qué esperas? ¿Que se quede sentado? Lo normal es que tú te andes moviendo, consiguiendo apoyos. Si así es la política, si el que cree que es distinto está perdido. Tú haces correlaciones, haces apoyos, etc. Entonces yo creo que eso no es ningún dedazo. Es distinto cuando tú abrís el proceso abierto libremente, se fue a escribir el que quiso, ¿verdad? Y que en el camino se salieron 2 de 3. Bueno, ese es un tema de personas, no de procesos. Y de un tema puntual tú no podés calificar o descalificar todo lo que ha ocurrido en ese proceso de Arena, porque las personas, antes de opinar, por lo menos se hubieran informado bien cómo ha sido eso y cómo se ha conducido, porque es muy ligero decir este tipo de cosas. Cosa distinto es los procesos tradicionales de los otros partidos. Es una encerrona, un grupito de personas que deciden. Ahí no hay participación de la paz, te pueden hacer una propuesta, pero al final quien decide es una cúpula. Eso es distinto a cómo se está haciendo en Arena. Ahora, el otro tema es de Nayib, si molesta o no molesta. Mira, no es el tema de la persona. Al final, creo que es positivo que personas jóvenes con capacidad participen en política, porque es la única manera que los jóvenes van a tener espacios. Pero yo quiero insistir en un punto. Se lo tienen que ganar a base de competencias. Aquí no es por ser joven, o no es porque por ser mujer ya automáticamente tenés un derecho ganado. No, tenés que tener competencias, trabajo comunitario, capacidad técnica, o sea, un esfuerzo, una contribución, liderazgo en su espacio. O sea, no es posible que solamente por cuotas. No, yo estoy en contra de las cuotas. Yo creo que las personas se tienen que ganar el espacio. Tenemos que meter esa mentalidad. En el país se está perdiendo el hecho que la educación sea un factor de movilidad social, y eso es grave. Quiere decir que ahora puedes llegar a ser profesional y no logras nada. Eso es grave en el país. Yo quería, como ya es segunda vez que el compañero Lemus menciona de los dedazos en los otros partidos, que no hay que escupir para arriba. Aquí tenemos que ser realistas. Durante todo este tiempo, en los partidos políticos, en todo, incluyendo Arena, les guste o no les guste a los areneros, las cosas se han decidido por las cúpulas. Y creo que es tiempo ya de volver a la democracia interna de los partidos, que no sea letra muerta lo que dice la nueva ley de partidos políticos, que habla de la necesidad de democratizar internamente los partidos. Y eso hay que reconocerlo. Estarse aquí haciéndose así como el pájaro inocente, ¿verdad? Realmente creo que
ni él mismo se lo cree y hay que decirlo claramente. Nacho, por favor, mira, en primer lugar, yo no me he puesto a defender el pasado, con todo respeto al doctor Guevara Lacayo. Yo el pasado no lo voy a defender, ni por error. Yo lo que he dicho es, traté de responder una pregunta de un amigo televidente que habló de Santa Tecla. Ya no mencioné lo que los otros partidos hacían de dedazo. Dije que tenían su sistema tradicional de cúpula, porque eso es. Que le moleste que Arena esté haciendo un proceso de apertura con elecciones el próximo domingo. Ha llegado la prensa. Pero yo quisiera, y me lo recordaba un amigo a través de WhatsApp en este momento, yo quisiera ver esto ya en el tiempo, porque también el FMLN hizo primaria en su momento y después de hacerla. Sí, pero a ver si Partido Arena va a mantener un sistema y va a avanzar su sistema primario. Sí, pero por lo menos lo ha hecho. Porque todos deberían hacer primaria, ¿no? Por eso, pero lo ha hecho. Los otros no. Ese es el problema. En esta oportunidad. En esta oportunidad. Bueno, señores, me despido de ustedes y les agradezco que hayan estado esta noche. Walter, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gusto de saludarte. Guillermo Antonio Guevara Lacayo, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, amigos televidentes. Y dejamos hablar un montón de temas, ejemplo, la composición de la asamblea, cómo puede quedar y todas esas cosas. Bueno, invítanos mañana si quieres. Mañana vamos a invitarlo nuevamente. Gracias, buenas noches, Nacho. Rafael. Buenas noches. Suerte en esa campaña que te viene por delante. Gracias. Hoy hay que, los candidatos tienen que correr bastante, caminar bastante, llegar a los lugares donde tienen que pedir el voto. No es como antes, hoy es por cara, por rostro, por lo tanto tienen que ser conocidos por la población y la población aceptarlos como tal. Mañana les ofrezco un debate interesante entre dos alcaldes reconocidos, particulares, y voy a llamar en su actuar, le ponen calificativo de vigorosos, para que no vayan, digamos, nadie a molestarse. Me refiero a Will Salgado, alcalde de San Miguel, y Rafael Ruano, alcalde de Ilopango. Usted está pensando que mañana, Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, usted puede estar pensando que mañana estudio va a sacar chispa y es posible. Tema principal, seguridad. Hasta mañana. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Buenas noches.